Esta es la compuerta lógica AND que realiza la función de multiplicación. Su circuito integrado es el 7408 y esta es su tabla de verdad. Y cuando las dos entradas sean 1, la salida va a ser 1. Este es la hoja del datasheet y podemos ver que tiene 4 compuertas AND y que el pin 7 va conectado a tierra y el pin 14 va conectado a 5 voltios. Aquí vamos a comprobar su funcionamiento. Cuando las dos entradas son 1, el LED enciende. Cuando las dos entradas son 0, el LED no enciende. Y cuando es 1 por 0 va a ser 0 la salida. Y cuando es 1 por 0 la salida va a ser 0. Esta es la compuerta lógica OR, que su circuito integrado es el 7432. Este es su símbolo y realiza la función de suma. Esta es su tabla de verdad. La salida únicamente va a ser 0 cuando las dos entradas sean 0. Este es el datasheet que nos dice que tiene 4 compuertas lógicas OR y que el pin 7 va a tierra y el 14 va a 5 voltios. Vamos a comprobar su funcionamiento. Cuando las dos entradas son 0, la salida es 0. Cuando es 1 y 0, la salida es 1. Cuando son 1 y 1, la salida es 1. Cuando son 1 y 0, la salida es 1. Esta es la compuerta lógica NOT y su circuito integrado es el 7404. Realiza una función inversora que nos dice que cuando entra un 0 sale un 1 y cuando entra un 1 sale un 0. Este de aquí es su símbolo y esta es la hoja del datasheet que nos dice que tiene 6 compuertas lógicas NOT y el pin 7 va a tierra y el pin 14 va a 5 voltios. Este es su funcionamiento. Cuando entra un 0 sale un 1 y cuando entra un 1 sale un 0. Esta es la compuerta lógica NAND, que es igual que una compuerta lógica AND, solo que negada. Su circuito integrado es el 7400. Tiene una función de multiplicación, pero negada. Esta de aquí es la tabla de verdad, que cuando las dos entradas son 1, la salida es 0. Y cuando las dos entradas son 0 y 0, la salida es 1. Cuando las entradas son 0 y 1, la salida es 1. Cuando la entrada es 1 y 0, la salida es 1. Este es su símbolo y esta es la hoja del datasheet, que como podemos ver tiene 4 compuertas lógicas NAND y el pin 7 va conectado a tierra y el pin 14 va a positivo, a 5 voltios. Este es su funcionamiento. Cuando las dos entradas son 1, la salida es 0. Cuando una entrada es 1 y 0, la salida es 1. Cuando las dos entradas son 0, la salida es 1. Y cuando una entrada es 1 y otra 0, la salida es 1. Esta es la compuerta NOR. Su circuito integrado es el 7402 y es como una compuerta OR, solo que negada. Su función es una suma negada. Esta es su tabla de verdad y solo va a encender el LED o la salida va a ser 1 cuando las dos entradas sean 0. Este de aquí es su símbolo. Esta es la hoja del datasheet que como podemos ver tiene 4 compuertas lógicas NOR y el pin 14 va a 5 voltios y el pin 7 va a GND, que es tierra. Aquí vamos a comprobar su funcionamiento. Cuando está en 0, la salida es 1. Cuando una entrada es 1 y otra es 0, la salida es 0. Cuando las dos entradas son 1, la salida es 0. Cuando una entrada es 1 y otra es 0, la salida es 0. Esta es la compuerta lógica XOR o OR exclusiva. Esta es su tabla de verdad. Y como podemos ver, cuando los dos valores de entrada son iguales, la salida es 0. Y cuando los valores de entrada son distintos, la salida es 1. Este de acá es su símbolo y esta es la hoja del datasheet y tiene 4 compuertas lógicas XOR y el pin 7 va a tierra y el 14 va a 5 voltios. Este es su funcionamiento. Cuando son diferentes las entradas, la salida es 1. Cuando las entradas son iguales, la salida es 0. Esta es la compuerta XNOR y su circuito integrado es el 4077. Esta es su tabla de verdad, que cuando las dos entradas son iguales, el valor de salida es 1. Y cuando los valores de entrada son distintos, el valor de salida es 0. Este es su símbolo y esta es la hoja del datasheet que dice que tiene 4 compuertas lógicas XNOR y
El pin 7 va a tierra y el 14 va a 5 voltios. Este es su funcionamiento. Cuando los dos valores de entrada son 0, la salida es 1. Y cuando los dos valores de entrada son 1, la salida es 1. Y cuando un valor de entrada es 1 y otro es 0, la salida es 0.